Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos le bendiga, queridos amigos y hermanos. Aquí estamos con una enseñanza de la Sagrada Escritura. El título que le pusimos hoy a la enseñanza está así: aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. Así que pongamos atención, hermanos, porque tenemos que estar aprovechando bien el tiempo, porque ya el tiempo es corto y ya todo está listo para que suene esa trompeta y se dé el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Así que vamos a aprovechar, hermano, el tiempo, así como dice la palabra de Dios en Efesios 5:16, que vamos a leer a continuación. Saludamos de parte de la Iglesia Evangélica La Vida Verdadera y de parte de su servidor, su amigo Tony. En toda la semana traemos un programa y lo subimos a la plataforma. Recomendamos que se suscriban al canal para que le lleguen las notificaciones y así también le den ahí tu fuerte amén, me gusta, tu manito, tu dedito hacia arriba, para que hagas posible que este programa le llegue a más personas. Cada vez que hace me gusta, contribuye a que este mensaje le llegue a muchas personas. Si no lo hace así, la plataforma no promueve estos videos y no son vistos y no llegan a los hermanos que les debe llegar, hermano. Están durmiendo y están desapercibidos. Así que es importante que conozcas esto, hermano. Que cuando le das me gusta ahí, este programa lo ven mucho más personas porque tú le das me gusta. Si no, ahí queda estancado el programa y no estás entonces predicando, no estás llevando el mandato, lo que dice la palabra de Dios, que hay que predicar a tiempo y afuera de tiempo. Recuerda que este es un canal que no lucra con la palabra de Dios, no vendemos nada, ni te pedimos dinero, ofrenda, nada de estas cosas, hermano. Solamente nos interesa que aprendas y escudriñes la Sagrada Escritura juntamente con nosotros. Así que suscríbete al canal, dale me gusta, tu fuerte amén, tu like, tu me gusta, tu dedito así hacia arriba para que este video lo vean más personas. Si no lo hace así, entonces, hermano, tú sabes que la plataforma no rompe el algoritmo y hace que se detenga ahí el mensaje y no avanza, no llega donde tiene que llegar, hermano. Así que comencemos, vamos a comenzar rápidamente, aprovechando bien el tiempo. Así dice la palabra de Dios en Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así, tal cual lo dice la palabra de Dios, estamos viviendo los tiempos difíciles, tiempos que son muy malos, hermanos. A todos los malos le están diciendo que es bueno y a los buenos malos. Están ocurriendo catástrofes, inundaciones, tsunamis, terremotos, inundaciones, incendios, guerras económicas, guerras políticas, guerras que tienen que ver con armamentos bélicos ya, donde se involucra la muerte de muchas personas. Así que, hermano, estamos viendo todo lo que nos está rodeando, hermano, porque todo esto es señal de que estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos momentos de la iglesia aquí en la tierra y la gente no se da cuenta que está ocurriendo esto, hermano. Solamente hacen de la vista gorda, así lo que deben estar predicando no lo están haciendo, lo que deben estar enseñando no lo están haciendo. Así que nada más que basta echar un vistazo a las noticias, como los eventos finales que estamos viviendo, hermano, los eventos finales. Y, hermano, vemos cómo Donald Trump, con todas estas leyes del aumento de los aranceles y esta guerra económica que se ha levantado en todo el mundo, en toda la humanidad, a raíz de las acciones que está tomando el presidente Donald Trump, quien impone aranceles recíprocos a las principales economías del mundo y sacude la base del comercio global. Los mercados mundiales entran en pánico ante la guerra comercial desatada por Trump, y Trump desata el caos en los mercados. La guerra de los aranceles golpea a Europa y Asia se hunde. La Unión Europea, por otro lado, prepara un plan contundente de represalias contra el ataque arancelario de Trump. Pero todo esto, hermano, todo esto está profetizado que se tiene que dar, y se va a dar y se está dando frente a nuestros ojos, hermano. Los aranceles de Trump causan el desplome de bolsas mundiales y del dólar, sobre todo. Estamos viendo todo esto que está ocurriendo, hermano. Los aranceles de Donald Trump podrían crear así un tsunami económico que amenaza a Estados Unidos y a todo el mundo. Los economistas advierten que el nuevo plan arancelario del presidente estadounidense Donald Trump podría crear un tsunami para la economía global y conducir a consecuencias impredecibles. Este es un punto de inflexión no solo para la economía estadounidense, sino también para la economía mundial. Es probable que muchos países se enfrenten a una recesión, afirmó Luz Sonola, director de la investigación económica. Estamos viendo cómo se sentirá así en el consumo cotidiano
desde el supermercado hasta la tecnología, todo va a aumentar los precios, hermano. El impacto al bolsillo, aquí dicen los chilenos, de la aranceles anunciada por Trump, va a impactar fuertemente en la economía de todo el mundo, hermano. Y ya estaba profetizado, así como lo hemos buscado en Mateo 24, 7 y los versos 8, donde dice que se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre. Aquí se levanta nación contra nación, no solamente en guerra con armamentos bélicos, sino a nivel de la economía, donde se ve el enfrentamiento entre China y los Estados Unidos, donde Estados Unidos ya se ha dado cuenta por sí sola que no solamente ella está de primera en lugar como potencia en tecnología y todas estas cosas, hermano. China está muy avanzado. Dice que habría, la palabra de Dios aquí en Mateo 24, 7 y 8, que existiría hambre y terremoto en diferentes lugares. Y todo esto será a principios de dolores, porque no estamos viviendo todavía la tribulación, hermano, como algunos están predicando que ya estamos en la tribulación hace rato. Estamos en principio de dolores, y estamos en principio de dolores porque todavía no se ha dado el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, que muy pronto dará inicio a la semana 70, la semana 70 de Israel, esos 7 años que corresponden a la tribulación y la gran tribulación, que está escrito en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 27. Adelante, ahí vemos la aparición. Entonces, una vez que se dé el rapto y el arrebatamiento de la iglesia, ¿de quién? Ese personaje que ya está en la tierra, que ya está, solamente que no se ha dado a demostrar, porque la iglesia está aquí todavía, en la tierra, que es la presencia del anticristo. Muchos piensan que Cristo todavía tarda para venir. No, pero miren lo que dice en el libro de Habacuc 2:3. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y vemos que todas las profecías se están apresurando una tras otra y en forma rápida, hermano. Y dice, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Sin duda vendrá, no tardará. Ahí Habacuc 2:3, anótalo, hermano. Es importante, y esto lo refuerza lo que dice en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, capítulo 10, los versos 37 y 38. Donde nos dice así, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. ¿Quién va a venir? Cristo, Yeshua, Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Mesías. Dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Todo está escrito, hermano. Todo está por darse. Estamos a las puertas de que se dé el rapto y el arrebatamiento de la iglesia. Sin duda alguna, estos planes a nivel de la economía, en los cuales Estados Unidos está relacionado profundamente en todos estos cambios que están conducidos al nuevo orden mundial. Todo esto va conducido a eso, hermano, al nuevo orden mundial, en la Agenda 2030, la agenda esta 2030 que se ha hablado en muchas ocasiones. Dice aquí, la guerra comercial empieza ahora. El plan de Trump pone a Estados Unidos rumbo a la recesión y amenaza a la PIB mundial. Los primeros aranceles de Trump ya generaron un frenazo de la economía y apenas suponían un aumento de las tasas efectivas 4 puntos. Ahora subirá a 15 puntos adicionales. Imagínense, hermano. Todo esto está escrito. Y todo esto va a elevar el costo de la vida para que todas estas naciones entonces comiencen a pedir a grito la aparición de ese anticristo, de ese gobernante mundial que va a ser ese presidente de todo el mundo. Y la palabra de Dios nos dice claramente de qué tan costoso sería el elevado el costo de la vida. Apocalipsis 6:6. Vemos esta versión de Dios habla hoy en castellano, que dice así: en medio de los 4 seres vivientes oí una voz que decía, solo 1 kilo de trigo por el salario de un día y 3 kilos de cebada por el salario de un día, pero no eches a perder el aceite ni el vino. Estamos claros que la economía mundial va a sufrir un golpe muy duro en la actualidad. Todo lo que estamos viendo no se ve nada bien, hermano. Por la economía, los economistas están prediciéndolo, pero ya estaba escrito en la palabra de Dios que esto ocurriría así. Por otro lado, en la economista dice, el bloque asiático, China, Japón y Corea del Sur, responderán junto a los aranceles de Trump. Aquí estamos viendo que estas naciones que aparecen para los fines de los tiempos, las cuales se unirán y pasarán y cumplirán esta profecía, formando parte de esos 10 cuernos, esos 10 reyes que se levantarán y pasarán después, cuando vamos a ver en Apocalipsis 17:12, cuando pasarán ese río en seco. Dice Daniel 7:7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la 4ª bestia,
Una cuarta bestia, que es el nuevo orden mundial que se está a punto de levantarse, hermano, ya está implantado definitivamente. Dice, una cuarta bestia espantosa y terrible y de en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. 10 cuernos, aquí Daniel 7:7 está refiriendo a esos 10 cuernos que representan esos 10 reyes. ¿Y por qué decimos que son 10 reyes de las naciones que se le va a dar el poder? Porque lo dice la palabra de Dios en Apocalipsis. En Apocalipsis buscamos en el capítulo 17, en el verso 12, nos dice así claramente: y los 10 cuernos que había visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿Con qué bestia? Con la bestia del anticristo, definitivamente. Son 10 cuernos, son 10 reyes, son 10 naciones. Ahí está claro, y no estamos para darte una mala información, una mala interpretación o una mala exégesis. Esos 10 cuernos que ven en esta bestia, en esta figura, se compondrán de 10 gobernantes que llevan la economía, el dominio de la economía mundial, en los cuales se van a unir y van a unir su poder junto con la bestia, que es el anticristo. Así dice Apocalipsis 17:12, y nos dice claramente que son 10 reyes. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que no han recibido su reino todavía, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Daniel 7:8 nos dice aquí: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas hablaba. Estamos hablando de este cuerno pequeño. ¿Quién es? El anticristo, definitivamente, el anticristo. Dice Apocalipsis 13:5, y se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Estamos hablando desde el tiempo de la tribulación. Recuerde que esos 7 años son divididos en 2 periodos, uno de tribulación y otro de gran tribulación. Definitivamente estamos viendo cumplirse la profecía delante de nuestros ojos. China, Japón y Corea se unen en respuesta conjunta a esos aranceles que Estados Unidos le está implantando al mundo entero. Dice la palabra de Dios, y hace referencia a estos reyes que sí aparecen en la palabra de Dios, aparecen en el libro de Apocalipsis 16:12, y nos dice: y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Y hemos visto la profecía como este río ya está seco, hermano, listo para que sean atravesados por estos ejércitos que Juan vio el número, que eran 200 millones. Definitivamente dice aquí: el agua de este se secó para que tuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Estamos viendo cómo se cumple esta profecía frente a nuestros ojos. En Apocalipsis 16, 13 y 16, así nos dice la palabra de Dios: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, en esa guerra que ocurre al final de los 7 años de la tribulación, la gran tribulación. Vendrá esta guerra, hermano. Esta guerra definitivamente es la que se aproxima. Y pasando de un lado de la carnicería en esta guerra comercial global que se ha levantado por parte de Donald Trump, como dice aquí el economista, Donald Trump desata una guerra comercial global y una carnicería en Wall Street. Vemos todo esto que se está generando, que juega con fuego. Donald Trump juega con fuego y genera un terremoto en la economía global. Vemos que la guerra arancelaria de Trump y su impacto global, la recesión, inflación y pérdida de miles de empleos, estamos viéndolo frente a nuestros ojos. Todo lo que se está generando a raíz de todas estas cosas, y está acelerando el reloj profético, pues se acerca cada día, en cada momento, a que se dé ese gran evento que estamos esperando, que es el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Definitivamente, hermanos, estamos muy cerca a que se dé el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Y vamos a ver que pronto será levantada la iglesia, y la gente no se dará cuenta, porque se vendrá un mega terremoto mundial en el cual se levantarán los muertos en Cristo. Luego los que quedemos vivos seremos levantados en abrir y cerrar de ojos a las nubes, encontrarnos con el Señor. Y no es que la iglesia va a pasar la tribulación, como están enseñando muchos. Muchos están enseñando que la iglesia pasaría la tribulación, y esto no es bíblico, hermano, no es bíblico.
Apocalipsis 6:12 dice que vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Aquí estamos viendo cuando se desata el primer sello. Pero ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia en ese momento cuando se desata el primer sello, que sale el anticristo y se da a conocer? Pues está en los cielos, hermano, porque aquí lo vemos en Apocalipsis 5:9, en esta versión de la Biblia de las Américas, que dice: que cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a la gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Ahí lo vemos claro. Ahí vemos claro que la iglesia está en los cielos, celebrando, cantando un cántico nuevo de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Se está refiriendo a los humanos, hermano. No estamos hablando de ángeles, de cuerpos celestiales. No estamos hablando de nada de esto. Estamos hablando de la gente, del pueblo de Dios, acá la iglesia. Fueron tomados de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Estamos allá arriba celebrando, cantando un cántico nuevo, de manera que no estamos en el tiempo de la tribulación en la tierra, como están enseñándole para que la gente va a la guardia y se desentiendan y cojan los mangos bajitos, como dicen en el buen panameño. Así no es. Por otro lado, vamos a voltearnos lo que está ocurriendo también a nivel bélico, y este tema se trata en Mateo 24:6, cuando hablamos de que oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Vemos estas guerras que se está hablando, donde Francia advierte que si no se alcanza un acuerdo nuclear con Irán, una guerra sería casi inevitable. Y esto es lo que viene, hermano. Definitivamente viene una guerra nuclear. Estados Unidos anunció el envío de un segundo portaaviones a Oriente Medio para defender sobre todo aquellos ataques de los hutíes allá en el sur, en Yemen, donde están atacando embarcaciones, buques ellos lo constituyen enemigos, así como buques estadounidenses o de Israel o otra X nación. La palabra de Dios es clara, y el Señor nos dice que Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento, como dice 2 Pedro 3:9. Y si no se arrepienten, hermanos, de sus acciones, le llegará el fin, y será ahí donde comience la eternidad, ya sea en el cielo o en el infierno. Es importante que conozcamos esto, que muchos tienen que el Señor tarda mucho. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Está dando una oportunidad para que todos se arrepientan y todos procedan al arrepentimiento y no perezcan. 1 Timoteo 2:4 nos dice: Él cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay que arrepentirnos siempre de nuestros pecados. Todo lo que hacemos es importante. En esta palabra de Dios aquí que nos dice en Hebreos 5:9, aquí nos dice claramente: así que Jesús, quien cumplió con todo lo que tenía que hacer, por eso todos los que le obedecen pueden tener salvación eterna. Si Jesús cumplió con todo su propósito, todo lo que tenía que hacer aquí en la tierra. Nosotros, si le obedecemos, tenemos vida eterna, salvación eterna. Si no lo hacemos así, perecemos, hermano. Moriremos. Y esa vida eterna allá en el lago de fuego, hermano. Definitivamente un lugar que no fue diseñado para el hombre, sino para Satanás, el falso profeta, el anticristo. En 1 Tesalonicenses 5, 9 y 10 nos dice así la palabra de Dios: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Está claramente, la iglesia no pasa la ira, no fuimos puestos para la ira. Quien murió por nosotros, dice la palabra de Dios, para que que velemos o que dormamos y vamos juntamente con Él. Leamos rápidamente de nuevo, hermano. Ahí dice: porque no nos ha puesto Dios para ira. Definitivamente hay muchos versos que apoyan esta postura, hermano, que la iglesia no pasa la tribulación, pero muchos por ahí que son muy estudiosos, muy teólogos, muy escatólogos, pero están predicando lo contrario, lo que dice la palabra de Dios. Así como le hemos dicho que dice 1 Tesalonicenses 1:10, o que dice Romanos 5:9, o lo que dice Apocalipsis 5:9, como lo leímos recientemente. Vemos que no es apoyada esta doctrina solamente en un versículo, o un capítulo, o un versículo solamente, sino en varios libros. Y el Señor nos ha enviado a que prediquemos la palabra suya, a tiempo y afuera de tiempo. Sí, hermano, porque tenemos que hacerlo.
Es importante que tú le des like, me gusta en estos mensajes, porque nosotros no hacemos mercadería de la palabra de Dios, y que nuestro interés, y Dios sabe que nuestro interés único y preciso es que este mensaje le llegue a más personas. Por eso el Señor nos manda aquí: te encarezco, te recomiendo, te encomiendo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que jugará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Este es un compromiso que aquí ya se toma con las cosas de Dios. Que predique la palabra, dice, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí en esta versión de la Biblia al día nos habla de que estos tiempos serían así, estos tiempos que vivimos que son malos, porque es en el momento que aprovechemos el tiempo que estemos predicando la palabra de Dios, tal cual leímos, como dice en el libro de Efesios, lo leímos al principio. Según de Timoteo 4:3 nos dice que porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Este para un mejor entendimiento, esta versión de la Biblia al día. En esta versión castellana nos dice así: porque vendrá tiempo en que no soportarán la enseñanza saludable, sino que llevados del propio capricho se rodearán de maestros que le halaguen el oído. Muy claro, hermano, ¿verdad? Muy claro lo que dice 1 Timoteo 4:1 también. Dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y van a escuchar sandeces, locuras, doctrinas de hombre. Son herejías, son cosas que no están escritas en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, que dice en 2 Timoteo 4:4, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Apartarán de la verdad el oído, se van a dedicar a escuchar cosas que no lo comprometan, que no sientan compromiso con las cosas de Dios. O sea, se hacen de la vista gorda y miran desde lejos y no le importa nada. Pues el Señor conoce a sus ovejas y lo llama por su voz, y las ovejas conocen su voz y le siguen. Nosotros seguimos la voz de nuestro Señor Jesús. Definitivamente, estas doctrinas de demonios están inundando todas las iglesias cristianas, evangélicas, las que sean, ¿no? Están llenas de apostasía, y se cumple lo que dice la palabra de Dios, que no vendría sin que antes se diera la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los tiempos posteriores algunos apostatarán de la fe, algunos, no todos. Algunos apostatarán. ¿Y que un apóstata? Conoce la verdad y se desvió, hermano, se cayó del fundamento de la verdad. Se desvió para buscar sus propios intereses, siguiendo a espíritu engañador y a doctrina de demonios, que es realmente el engañador, Satanás. Pues la palabra de Dios nos lo dice claramente en Juan 8:44, cuando dice que Él es el dueño de la mentira, el padre de la mentira. Dice aquí: porque vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestros padres queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí está claramente Juan 8:44. Dice la palabra de Dios que muchos van a seguir sus enseñanzas, sus disoluciones. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y cuando buscamos esta palabra disoluciones, que viene del griego apoleia, que quiere decir perdición, condenación, destrucción, muerte, aquellos que sigan a estos, ya tú sabes cuál va a ser el final de ellos. El final de ellos será la muerte, hermano, la muerte eterna. Según de Pedro 2:3 nos dice: y por avaricia, estos mercaderes, ¿qué van a hacer? Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Definitivamente aquí estamos claros, hermano. La palabra de Dios nos está hablando claramente y está advirtiéndonos al respecto. Y buscamos ahí en el libro de Gálatas 2:16. En Gálatas 2:16 nos dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Muchos están predicando y enseñándole, metiéndole por los ojos todo lo que son las leyes para los judíos, y están tratando de judaizar, hermano, que esto no es permitido. Según la palabra de Dios no se permite judaizar, y nadie será justificado. Aquí dice claramente: nadie será justificado por la ley, porque por la ley no somos justificados por la fe en Jesucristo. Así dice la palabra de Dios en Romanos 6:14: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
Entonces estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. La ley fue para los tiempos, para los judíos, pero estamos bajo la gracia de Jesucristo. Y aquellos que quieren entonces dejar de un lado la gracia y cumplir las leyes, que nadie la cumple, y sea cumplir las leyes, entonces le dan la espalda a Cristo. Y entonces, ¿para qué murió Jesucristo entonces? Si nosotros somos justificados, solamente somos por la gracia de Jesucristo. Dice en Gálatas 2:21, nos dice claramente: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Esto quiere decir que el que se va por la ley le da la espalda a Cristo. Y entonces, ¿para qué entonces? ¿Cómo vamos a explicar para qué murió Cristo entonces? ¿Por nuestro pecado? ¿Para qué? Entonces, si le estás dando la espalda yéndote tras la ley. En Gálatas 5:4 nos dice claramente: de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Aquel que se va por la ley, entonces se cae de la gracia, hermano. Entonces renuncia definitivamente a lo que es, a la salvación que nos da nuestro Señor Jesucristo, mediante su muerte y derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario, para el perdón de los pecados de la humanidad. Dice en 1 Juan 1:7-9, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, es claro, hermano, y en esta versión de Dios habla hoy del castellano, dice en 2 Timoteo 4:4, nos dice: darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Es lo que estamos viendo cumplirse frente a nuestros ojos, hermano. Es lo que estamos viendo. La gente quiere escuchar cosas bonitas, no quiere escuchar el mensaje verdadero, no quiere escuchar lo que dice la palabra de Dios. Por eso que cada vez somos pocos, como dice Lucas 12:32. Somos esa manada pequeña. No temáis, manada pequeña. Somos pocos. Y así lo dice Mateo 20:16 y Mateo 22:14, donde dice: porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Y es por eso que de esos farsantes hay que denunciarlos. La palabra de Dios nos lo llama así en esta versión castellana, en Efesios 5:11: no tengáis parte en las obras infructuosas de las tinieblas, sino todo lo contrario, denunciarlas. Aquí dice Efesios 5:11. Y hay que denunciar a todos esos farsantes y usar la palabra, porque con la palabra llegamos a la verdad, y la verdad que se dé a conocer por sí sola. En Romanos 16:18 nos dice que tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque no estudian, no escudriñan la palabra de Dios. Entonces todo lo que le predican piensan que eso es del bíblico, y no es bíblico, hermano. Según de Pedro 2:3 nos dice en la versión la Biblia al día: llevados por la avaricia, estos maestros os explotarán a vosotros con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Definitivamente los hijos de las tinieblas son seguidores de este mentiroso engañador Satanás. Sabemos que este engañador viene solamente para destruir, matar, destruir, hurtar. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, el pastor su vida da por las ovejas. Definitivamente es importante que luchemos, hermano, oremos, para que nuestro nombre esté inscrito en ese libro de la vida, porque dice Apocalipsis 20:15: por el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. ¿Quiénes van a estar ahí esperándolo? Apocalipsis 20:10 dice aquí: el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Ellos son los primeros que bautizan en el lago de fuego y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Muchos están diciendo que el rapto de esto demora, que esto no es así, que esto es una falacia, que es una fábula, hermano. No le hagan caso a estos engañadores, porque ellos quieren que tú te distraigas y te quedes, y entonces te quedes a bregar y a pelear contra el anticristo. Entonces, hermano, según de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Es importante que todos lo confesemos con nuestras bocas, porque el que confesara con su boca será salvo. Así lo dice en Romanos 10:9-10. Y Dios nos dará esa potestad entonces de ser hechos hijos de Dios una vez que le aceptamos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Es importante confesarlo con nuestras bocas, como dice Romanos 10, 9 y 10. Y es importante, hermano, que estemos alerta, porque la trompeta sonará y no todos lo escucharán. En cualquier momento se dará el rapto del arrebatamiento de la iglesia. Así que, hermano, alerta, pongan atención, alertaos, estamos en alerta máxima. El rapto de la iglesia es inminente, en cualquier instante, en cualquier momento. Hay que estar velando, y estando como esas vírgenes, esas 5 vírgenes prudentes, con aceite en los cántaros, en las lámparas, y no quedarse sin aceite, hermano. Es importante. Shalom, shalom, alejen. Nos vemos la siguiente semana, hermano. Y si Cristo no ha venido,